Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este viernes 8 de agosto del año 2025. El día de hoy vamos a tener una plática que viene muy a la par de esta semana de la lactancia materna, que fue del 1 al 8 de agosto. Y nos viene a hacer el favor de darnos una plática maravillosa del recién nacido pretérmino con edad corregida y lactancia materna, el doctor Nelson Segundo Faría Montiel. El doctor Faría Montiel es médico cirujano por la Universidad de Zulia. Hizo medicina pediátrica, la especialidad de pediatría en la Universidad de Zulia, en la unidad docente del Hospital General Nuestra Señora de Chiquinquirá. Realizó curso superior de lactancia materna con el convenio de la Universidad de Zulia y la UNICEF. Fue coordinador del programa de lactancia materna ambulatorio urbano Puerto Rico de Maracaibo, Venezuela. También fue médico pediatra adjunto de emergencias y de recién nacidos en la Policlínica de Maracaibo. Es integrante del programa de lactancia materna Lactalux. Es conferencista del Colegio de Pediatría de Jalisco, de la Asociación Pro Lactancia Materna en el curso CAALMA y de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. También es representante para Venezuela de la Alianza por una óptima nutrición materno-infantil. Actualmente es médico en retiro de la Secretaría de Salud del Estado de Zulia y dedicado al ejercicio de la medicina privada en especialidades médicas asociadas. Es un gusto para mí cederle los micrófonos a mi colega y amigo y el único mexicano nacido en Venezuela, ¿no? El doctor Nelson Faría Montiel. Adelante, Nelson. Buenas noches, doctores. Doctor Lara Pérez y el resto de invitados que estamos acá. Para mí es un grato honor compartir con ustedes eh, este tiempo que vamos a conversar sobre el tema que ya describió el doctor Lara, que ya mencionó. Espero que sea de provecho. Me siento bastante honrado por la oportunidad que me brinda. Y vamos a desarrollar el tema eh, de una vez. Bueno, como ya el doctor Lara Pérez hizo mención, el tema a tratar es el recién nacido pretérmino, la edad corregida y la lactancia materna. Pudieran ser tres temas diferentes, pero vamos a tratar de enlazarlos. Como ya anunció el doctor Lara Pérez, yo soy Nelson Faría Montiel, pediatra egresado de la Universidad del Zulia de Maracaibo, en Venezuela, y me siento tan mexicano como así lo ha manifestado el doctor Lara Pérez. Estoy aquí en Venezuela para servir. Vamos a dar inicio a la presentación. En esta primera lámina está el contenido de la presentación. Quiero empezar por manifestar que no tengo conflictos de interés, no tengo ningún beneficio ni ninguna remuneración económica al hablar en defensa de la lactancia materna y al estar presentando este tema. Quiero dejar en claro que van a observar unas láminas que preparé porque la misma charla que estoy iniciando ahora tuve la oportunidad de presentarlas ante APROLAN. Y por eso van a ver que las láminas están identificadas con el logotipo de APROLAN, a quienes quiero agradecer también la oportunidad que me dieron pues, y que me hayan permitido este honor. Como les dije, aquí está el contenido del tema, la introducción, algunas definiciones que debemos saber, los riesgos en los que se ve implicado el recién nacido pretérmino, algo que debemos conocer exactamente, que son los hitos del desarrollo, para poder comparar los hitos del desarrollo de un recién nacido de término con uno pretérmino, que es el que nos preocupa ahora,
cómo corregir su edad, cuáles son los grupos de riesgo, en qué momento debemos abordar esos riesgos, cuáles son las alarmas que nos deben preocupar y qué recomendaciones realizar. ¿Qué es lo clave en el manejo de estos niños? Que nos vamos a enfocar es en lactancia materna, porque tenemos que sabemos que el recién nacido pretérmino es un paciente de muy alto riesgo desde distintos puntos de vista, inmunológico, infeccioso, hemodinámico, metabólico, etcétera, etcétera. Pero también representa un riesgo desde el punto de vista nutricional y esa es la parte que más vamos a tocar aquí. Los objetivos, pues, del tema son reconocer que el recién nacido pretérmino es un paciente de alto riesgo, como ya les dije, en varios aspectos, pero que al quien tenemos que tener un seguimiento muy, muy estrecho, muy íntimo, muy acucioso. Eh, el segundo objetivo es valorar un método tan sencillo como la edad cronológica para que nos haga observar de manera bastante objetiva y es en un plano verdaderamente justo en cuanto a su madurez neurocognitiva al recién nacido pretérmino. Y por último, pues, mm, asumir que la lactancia materna puede ser exitosa si está bien asesorada, bien vigilada, ¿verdad? Y que es un arma desde el punto de vista nutricional fabulosa para ayudar a este recién nacido pretérmino. Primero vamos a conocer ciertas definiciones y todos sabemos que un recién nacido pretérmino o prematuro, como le queramos llamar, sabemos que es el recién nacido vivo, obtenido de una gestación que no llegó al término. Sabemos que la gestación de término eh, se, se, se estipula entre las 38 y las 41 semanas. Todo el que nazca antes de las 38 semanas va a ser considerado un recién nacido prematuro o un recién nacido pretérmino, con los riesgos que esa condición implica para él. Pero no es lo mismo nacer a la semana 37 que nacer a la semana 32. Y de ahí viene la clasificación que se le da a este tipo de pacientes. Hablamos de recién nacido prematuro extremo, aquel que nace antes de las 32 semanas de embarazo. Una vez que supera las 32 semanas, pero sin llegar a superar la semana 34, ya hablamos de recién nacidos pretérminos moderados. El recién nacido pretérmino tardío es aquel que supera las 33 semanas y llega a la semana 37 sin llegarla a superar, porque una vez que supera la semana 37, pero que no llega a la 38, la denominación cambia a recién nacido a término temprano. No sé allá en México, aquí en el ámbito nacional a estos niños los llamaban, no, está en edad límite. Que por cierto, cuando me decían, viene un niño en edad límite, ya de una vez se encendía la alarma. Entonces ya sabemos que hay esos cuatro tipos de acuerdo a la edad de embarazo que se haya podido lograr con este niño, que nos clasifica a estos recién nacidos. Sabemos que mientras menos edad gestacional tenga, eso incrementa más los riesgos para cualquier peligro que pueda correr el recién nacido pretérmino, inversamente proporcional. Menos edad gestacional significa menos madurez y, por supuesto, mayor riesgo. Estos recién nacidos pretérminos, igual que todos los pacientes, necesitan cubrir unos requerimientos y sabemos que el requerimiento que necesitan cubrir sus requerimientos fisiológicos, como todo paciente, pero es importante porque nosotros nos vamos a valer de la lactancia materna para que ellos puedan cubrir esos requerimientos. Los requerimientos fisiológicos son la forma y cantidad química de un nutriente que debe ser aportado de manera periódica a ese paciente para garantizar su salud, su neurodesarrollo, sin que interfiera con la administración de algún otro nutriente. Y los requerimientos nutricionales es el aporte suficiente de alimentos para que este paciente pueda cubrir sus requerimientos fisiológicos. Nosotros vamos a hacer hincapié aquí en lo importante que es la lactancia materna para cubrir ambos requerimientos. Pero primero vamos a ponernos en contexto, porque estamos hablando de un paciente de riesgo.
estamos hablando de un paciente que es de riesgo, de alto riesgo en diversos aspectos, ¿verdad? Y cuando les digo que los voy a poner en contexto, porque les voy a mostrar algunos trabajos que nos dicen, que nos ponen en evidencia de muchos riesgos, y vuelvo a ser reiterativo, por los que estos niños pueden pasar. En este trabajo, donde hablan de la comparación entre los recién nacidos a términos con los recién nacidos pretérminos, se encontró, después de hacer este estudio, que después del cuarto mes de edad corregida, es donde de verdad empiezan a aparecer unos cambios que, aunque sean muy sutiles, posteriormente pueden hacerse muy significativos en el desarrollo neuromotor, sobre todo en el recién nacido pretérmino, muy pretérmino, y más aún en aquellos que hayan tenido alguna injuria cerebral. Los cambios que se muestran en estos niños se notan mucho en el retardo, en el desarrollo del desarrollo de la línea media supina, que es un indicador temprano y precoz de cómo va a ser el posterior desarrollo motor de esos niños. Se notó que había algún tipo de demora en las posiciones que se investigan, de cúbito supino, de cúbito prono, en sedestación o en bipedestación. Hay otro estudio que también habla más o menos del mismo, amplía un poquito más el rango, porque esperan que el niño sea un poquito más grande, pero lo que hicieron fue, mm, de alguna manera, ratificar que ese deterioro se va haciendo lenta, pero progresivamente marcado. Vamos a ver que algunos niños van a mostrar trastornos en el equilibrio, trastornos en la destreza manual, trastornos al, al- al ponerlos a jugar con una pelota y por supuesto que trastorno progresivo neuromotor. Esto se notó en el primer año de vida y como les dije anteriormente, se empiezan a notar los cambios muy sutilmente a partir del cuarto mes de edad corregida. Ya cuando llegan al año ya los cambios son más evidentes y son. Es importante que tengamos en conocimiento por qué razón pudieran estarse dando esa demora en el desarrollo neuromotor, que pudiera plantearse en principio por su condición de prematuro, con injuria cerebral. Pero hay algunos de estos cambios que se dan simplemente como consecuencia de la prematuridad. Y lo tenemos que ver más adelante eh, para poder afianzar lo que es la alimentación de este niño. Este es un estudio de un grupo de médicos chilenos donde ellos evidenciaron los mismos cambios, y en ellos también hicieron hincapié en que a partir del tercer año de nacido el niño, ya los cambios son más marcados. Y es a consecuencia no solamente de la prematuridad, sino que ellos hicieron la asociación entre saber que este niño pretérmino estaba en alto riesgo de, de no recibir lactancia materna o de abandonarla tempranamente, de no tener una lactancia materna exitosa. ¿Por qué? Porque eran niños que usualmente podían ir a quedar hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo neonatal, podían permanecer en una incubadora por tiempo bastante prolongado, podían recibir alimentación parenteral. Entonces, estos con alto riesgo de no recibir las bondades de la lactancia materna podían agravar esos efectos, o ese retardo en el neurodesarrollo a posteriori. Este estudio me llamó mucho la atención y relacionan eh, el retardo en el crecimiento lineal de un niño con un retardo neuromotor. Ellos eh, dicen que el niño que crece adecuadamente porque tiene un aporte proteico, calórico, que tiene un aporte nutricional adecuado, eh, va a ganar peso, talla y circunferencia cefálica a expensas de una ganancia de la masa magra, a expensas de una ganancia proteica, a expensas de crecimiento orgánico, sobre todo a nivel cerebral. Y estas cosas van a generar en sí un equilibrio nitrogenado favorable, lo cual va a ayudar a la mineralización ósea. Pero al recién
nacido pretérmino que por alguna razón esté deprivado de una condición apropiada de nutrición con aporte calórico adecuado, ve interrumpida ese ciclo. Entonces ese niño que no crece adecuadamente se comprobó que además que esa manifestación de retardo en el crecimiento lineal tenía menor producción de hormonas de crecimiento y menor producción del factor de crecimiento similar a la insulina. Y ambas hormonas están relacionadas muy estrechamente con el desarrollo neuromotor. Se consideran neuroprotectoras, favorecedores de la síntesis de mielina y de las conexiones neuronales. Entonces, mm, el, el hecho de que no crecieran adecuadamente nos debe llamar la atención porque puede estarse presentando, puede ir correlacionada. No está creciendo, no me está teniendo los factores protectores del neurodesarrollo y por lo tanto puede tener un desarrollo neuromotor eh, retardado. En España se hizo un seguimiento de estos niños, también parecido a algo de los chilenos. Se consiguió de que estos niños que tenían muchos efectos posteriores a consecuencia de la prematuridad, entre los que salían, destacaban defectos en la audición, defectos en la visión, trastornos del espectro autista, trastornos del comportamiento, TDAH, una serie de trastornos, consecuencias de esa prematuridad y que tenían un seguimiento posterior hasta los 2 años, que lamentablemente posterior a esos 2 años no se hacía un seguimiento tan minucioso, que ya venía fallando en principio en muchos sentidos. Falta de centro de apoyo, eh, falta de especialistas, falta de entrenamiento de las personas que atienden a los niños y algo muy importante, muy mala conexión, comunicación entre esos elementos que atienden a estos niños recién nacidos con algún problema en el desarrollo neuromotor. Entonces, ya sabemos que hay múltiples y variados factores que pueden afectar el neurodesarrollo de un niño. Pero nosotros debemos saber primero cuál es el desarrollo normal del niño. Para poder hablar de que algo está mal, tenemos que saber qué es lo que está bien. Por eso tenemos que tener conciencia que el desarrollo neuromuscular del niño se viene presentando en sentido cefalocaudal y que hay algunos reflejos que van apareciendo en la medida que el niño va pasando, que debieran aparecer o aparecen en el niño que es a término, ¿verdad? Una serie de actitudes y de habilidades que lo van a ir acompañando y que lo van a ayudar a su adaptación al entorno y hasta su alimentación. Vemos como en tercer y 4 meses se van consolidando y se van manifestando el reflejo de rotación, el de succión, el de deglución, que entre 4 y 6 meses el niño adquiere ya control cefálico y desaparece el reflejo de extrusión, se está adaptando a un nuevo tipo de alimentación que le va a llegar próximamente, hay mejor control muscular para mantener cerrada la boca, también para abrirla, haciendo los movimientos linguales que lo ayudan a, a, a colocar el bolo alimentario, ¿verdad? Y a sentarse con ayuda. Eso es lo normal que sucede en un lactante que va de 4 a 6 meses. Ya sabemos que de 6 a 8 meses ya el niño se sienta sin ayuda, pelea por conseguir el alimento que gusta, también voltea la cabeza o se niega o cierra la boca para rechazar el alimento que no le gusta, ya hace los movimientos mandibulares de arriba a abajo y hiere alimentos con cuchara y prevalece la masticación sobre la deglución. Sigo insistiendo, estos son eh, elementos propios de un niño que está bien desarrollado y por supuesto es lo que se presenta en un niño de término. Ya cuando el niño va a cumplir el mes, ya maneja la garra, la pinza, es capaz de llevar los alimentos a la boca y hacer movimientos masticatorios rotatorios. Cambia el bolo alimentario en la boca de un lado a otro porque ya está preparado. Entonces, cuando nosotros conocemos ese desarrollo, sabemos que el niño ha pasado por diferentes etapas del desarrollo que le permiten tener una alimentación adecuada. Si nosotros sabemos eso, tempranamente nos vamos a dar cuenta cuando un recién o un bebé, un lactante, a pesar de tener cierta edad,
no está cumpliendo con estos hitos del desarrollo. Hay otra cosa que también prepara al niño para su alimentación, otros elementos. Hablo desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Su aparato digestivo no es el mejor preparado, ¿verdad? Sabemos que usualmente cursan con poca movilidad del tubo digestivo, capacidades gástricas pequeñas, una orientación más horizontal del estómago. El vaciamiento gástrico es lento. Hay poca movilidad intestinal, lo que dificulta la evacuación, la emisión de gases, lo que usualmente llamamos que tiene pereza intestinal. Pero además la actividad enzimática también está disminuida. Hay menor absorción de las sales biliares, inclusive la producción de las eh, enzimas que se producen en la boca, en la saliva, van iniciándose apenas después del tercer mes. También incide hasta la microbiota. La microbiota que coloniza un recién nacido pretérmino es distinta a la que coloniza a un recién nacido a término. Y eso sucede porque el niño se coloniza con esta microbiota cuando pasa por el canal del parto, pero resulta que esta microbiota empieza a modificarse ya en las últimas 4 semanas del embarazo. Y si el niño nace antes, pues no se va a conseguir con la microbiota apropiada con la que él debiera colonizarse. Otro elemento que trabaja usadamente es el aparato, el riñón. Solamente hay una filtración glomerular disminuida, la maduración renal es paulatina, es lenta, paulatina, a partir de 3 a 6 meses. Y el niño que nace prematuro nace con una dotación nefronal eh, disminuida, que es posiblemente con esa dotación nefronal con la que él perdure el resto de su vida. O sea, que puede permanecer con con ese número de nefronas disminuida el resto de su vida. Va a trabajar más forzadamente. Entonces, ¿por qué hablamos de edad corregida? Porque nosotros tenemos que tener en claro lo que anteriormente hablamos para poder saber qué no está marchando bien. Y cuando nosotros tenemos un recién nacido pretérmino, ¿por qué a pesar de tener una edad cronológica no está cumpliendo con ciertos objetivos y no está desarrollando ciertas habilidades y no se está desarrollando como debiera hacerlo, a pesar de tener cierta edad? Para eso tenemos eh, un instrumento que es muy sencillo y es muy valioso. Y a pesar de que no es un indicador definitivo del desarrollo, sí nos ayuda a nosotros como profesionales de salud a identificar los problemas y una vez identificado que nosotros manejemos las expectativas que tenemos nosotros como profesionales de salud y los padres de ese niño para poder adecuar sus expectativas y para hacerles entender por qué este recién nacido que tiene antecedentes de ser prematuro no ha logrado los objetivos que tal vez un niño que nació en la misma fecha que él, pero que fue de término, sí lo hace. Empiezan las odiosas comparaciones. Pero nosotros para saber eh, para poder calcular la edad corregida, tenemos que conocer estos 4 factores. Primero, la edad gestacional, que es nada menos que la duración del embarazo. Y se cuenta en semanas a partir de la fecha de última regla hasta el momento justo cuando el niño nace. Lo calculamos en semanas. Esa es la edad gestacional. La edad cronológica continúa la edad gestacional. Una vez que nació el niño, ahí empieza a correr su edad cronológica. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que lo estemos evaluando. O sea, si nosotros evaluamos un niño cuando tenga 2 meses, decimos, bueno, tiene entre 8 y 9 semanas de edad cronológica. Tiene 8 o 9 semanas de haber nacido. Pero ese niño nació con un déficit gestacional. Porque si él nació, por decir algo, de 30 semanas, a él le faltaron entre 8 y 10 semanas para llegar al término. Entonces él me nació con 8 o 10 semanas en déficit. Cuando yo, a la edad
cronológica le resto la edad estacional, ya entonces yo tengo, perdón, el déficit estacional, entonces ya ahora yo tengo la edad corregida. Y esa es la edad en que yo me debo basar para valorar al niño, para valorar sus habilidades, para valorar sus destrezas y para considerar su desarrollo. Y por supuesto que a mí como profesional me va a aclarar las expectativas o las dudas que pudiera tener, pero sobre todo tengo que hacérselo conocer a los papás de estos niños. Por eso es muy recomendable tener en la consulta, ¿verdad? Las tablas que creó el doctor Thomas Fenton y sus colaboradores de la Universidad de Calgary. Ahí se valoran a los recién nacidos de ambos sexos, varones y hembras, y se lleva la gráfica de su progreso pondoestatural en semanas corregidas. Lo ideal es valorar el niño hasta la semana 42 y si lo podemos prolongar más allá, mejor. Las tablas vienen graficadas hasta la semana 50. Perdón, perdón, accidentalmente. Ok, entonces ya estamos en contexto, ya sabemos cuál es el recién nacido, qué tipo de recién nacido puede ser, ya sabemos bajo qué riesgos los vamos a recibir, pero también sabemos la normalidad para poder adecuarnos al manejo de ese niño. Pero estos niños prematuros, que ya les dije en principio que son de alto riesgo desde el punto de vista inmunológico, hemodinámico, metabólico, cardiorrespiratorio, inmunológico, pero sobre todo un riesgo nutricional que es en el que nosotros nos vamos a enfocar, porque vamos a cubrir, a tratar de cubrir ese riesgo nutricional con el alimento ideal para esos niños hasta los 6 meses, acompañado de alimentación complementaria hasta los 2 años. Y de ahí, si se mantiene, ya hablaríamos de lactancia prolongada. Pero estamos hablando de un recién nacido pretérmino en las primeras semanas y hay 4 grupos de riesgo. El primer paciente de riesgo es el que no succiona, que no se acopla al pecho. Su riesgo es alto para lactancia materna. Alto riesgo de abandonar la lactancia materna. El segundo grupo es aquel prematuro que succiona poco, succiona débilmente, de manera irregular. El tercer grupo es uno que sí succiona de una manera profunda, pero con un patrón anormal, no es constante. También está en riesgo de dejar la lactancia. Y el cuarto grupo es el del recién nacido, que succiona como un recién nacido pretérmino. Por supuesto que de nuestro interés son los 2 primeros grupos. El que no succiona no se acopla y el que succiona superficial y débilmente. Pero eso no quiere decir que vamos a desatender a los que están en el grupo 3 y 4 porque su condición de pacientes prematuros y pretérminos también los pone en riesgo de presentar alguna condición que lo haga abandonar la lactancia materna. En teoría, pues, mientras más prematuro, tiene más posibilidades de estar en los 2 primeros grupos. Pero no, inclusive un pretérmino ya en las últimas semanas, 36, 37, 38, por su condición de prematuro se puede ver afectado por alguna condición patológica que lo lleve a caer en los primeros grupos, de los que no succionan y de los que succionan, pero succionan irregularmente. Esos son los 4 grupos de riesgo. ¿Y cómo vamos a atender y qué buscamos con la atención de los niños estos que están en riesgo de abandono de la lactancia materna? Debemos o buscamos proteger el suministro de leche, garantizarle a ese niño que puede tener un aporte adecuado de leche y nosotros tenemos que estar pendientes de acompañar a la familia hasta que el niño sea capaz de obtener su aporte nutricional adecuado y suficiente eh, en base a leche materna. ¿Y cuándo vamos a estar, en qué momento vamos a emplear las estrategias para conseguir esto que estamos buscando? En estos 3 momentos. Al momento del parto, durante su estadía intrahospitalaria y al momento no solamente del egreso, sino su estadía en el domicilio.
Con esto, para lograr esto, nosotros debemos primero tener un plan preestablecido de alimentación para ese recién nacido, de ser posible por escrito y bien planificado para que lo podamos llevar a cabo. Y segundo, preparar y asegurarnos de que la familia esté en plena capacidad y habilidad de apoyar ese acto de amamantarse y de que el niño sea nutrido con leche materna. Entonces, las estrategias en el momento inician desde el momento del parto. Yo a veces pienso que hasta antes, eh, pues por lo menos minutos. En el momento del parto nosotros tenemos que asegurar el contacto piel con piel y el apego precoz. Pero yo siempre hago hincapié en algo con respecto al apego precoz y al contacto piel con piel. No sé cómo será en México, pero aquí en el país yo presencié muchas veces lo que algunos tildaban de apego y no es un apego. El apego precoz, para que genere un buen contacto con piel, tiene su tiempo, tiene su momento, cumple con 9 etapas instintivas. Se deben cumplir cada una de esas etapas y en el momento preciso. Y se puede cumplir tanto en una sala de parto como hasta en pabellón cuando la paciente es llevada a cesárea. Siempre que haya una estabilidad hemodinámica y de cualquier estabilidad en todo sentido, tanto del recién nacido como de la madre. Pero se puede hacer, se debe instalar, instaurar, iniciar el contacto piel con piel para que cumpla las 9 etapas instintivas del apego precoz, porque desde ahí inicia el estímulo hormonal necesario para desencadenar la producción de leche. Y es un momento sumamente valioso cuando se produce la ruptura. Si eso no se lleva a cabo, el sentimiento de desarraigo que hay entre madre y bebé eh, es poco descriptible porque es muy fuerte. Sabemos que ahí se genera la producción de las hormonas que producen la baja de la leche, de la oxitocina que desencadena el amor maternal, ¿verdad? Y que ayuda desde el punto de vista fisiológico a controlar las etapas eh, del mismo parto y posparto. Tenemos que promover el alojamiento conjunto, o sea, ya el niño nació, se me olvidaba decirle, esta etapa de contacto piel con piel y de apego precoz puede llevar entre 75 y 90 minutos. Entonces no es un momento de un besito al bebé, el cachetico pegado con la mamá y una foto. No, no es así. Se lleva su tiempo y vuelvo a decir, puede ser entre 75 y 90 minutos. Una vez que nace el niño, que se dio el parto, tenemos que procurar que haya el alojamiento conjunto, que ese bebé vaya a la habitación con la mamá para que estén juntos, para mantener el contacto piel con piel y mantener el apego. Ya dejó de ser precoz porque ya salió el momento del parto, pero mantener el apego. Y el otro punto importante es la extracción precoz y frecuente de calostro. Debe iniciarse, a más tardar a las 2 horas, debe iniciarse la extracción de calostro. Fíjense que es importante en este momento porque sucede que, sobre todo cuando los niños nacen por cesárea, que son separados de la mamá, y es una separación abrupta, eh, y desde el punto de vista afectivo, eso tiene bastante impacto, tanto en la mamá como en el bebé. Entonces, en el caso de las mamás que son llevadas a su habitación, a recuperación, y el bebé es llevado a que lo que nosotros conocemos aquí como retén, creo que en México lo llaman cunero, ese es un momento de alto riesgo. ¿De alto riesgo para qué? Porque no faltará quien incite a que ese niño debe ser alimentado para que no se le baje la glucosa. ¿Y qué hacen? Le dan 1 o 2 onzas de solución glucosada o le dan fórmula láctea. Debemos de estar preparados para impedir que eso pase y para luchar porque haya lo más pronto posible el alojamiento conjunto para que siga dándose el contacto piel con piel y el apego precoz. El segundo momento es durante la estancia intrahospitalaria. Esto depende mucho del tiempo que esté permitido que la mamá permanezca en el hospital.
Aquí les hablo de mi experiencia personal y aquí local, ¿verdad? Hubo un momento en que esto se puso crítico porque la cobertura de las compañías de seguro obligaba a las madres a egresar en las primeras 24 horas y eso no nos permitía eh, poder plantear todas las estrategias que deben hacerse en ese momento, que no son ni rápidas, ni cortas, ni mucho menos. Tienen que ser bien detalladas, bien planificadas y llevadas paso a paso. Porque, de hecho, hay alguna otra normalidad, no solamente en la mamá, sino en el bebé, que debe prolongar esa estancia intrahospitalaria. Pero bueno, esas son experiencias y luchas que se mantienen, porque yo creo que eso sigue pasando. ¿Qué les puedo mencionar de las estrategias de la estancia hospitalaria? Lo primero que se debe hacer es reevaluar la edad gestacional y la madurez clínica del niño. Ahí nosotros nos vamos a afincar en evaluar clínicamente el niño y evaluar de verdad su edad gestacional. Porque en principio nosotros llegamos a la atención de ese recién nacido solamente con la información que se nos brindó previamente, que está basada o en la fecha de última regla o un informe ecosonográfico. Pero ahora verdaderamente nosotros ya hicimos la primera evaluación en el momento del nacimiento, ahora la reevaluamos para confirmarla o reajustarla. Tenemos que valorar constantemente las variables clínicas, porque sabemos que es un paciente de riesgo, ya lo hemos comentado, es un paciente de riesgo de cualquier punto de vista, mm, de control térmico, de hemodinamia, cardiorrespiratoria. Nosotros tenemos que evaluar que ese niño no se nos esté desestabilizando, porque con ese niño hay que tomar las medidas necesarias para evitar de que suceda alguna anormalidad desde el punto de vista de su estabilidad. Tenemos que aprovechar e informar a los padres adecuada y debidamente, metódicamente y muy paso a paso, que no queden dudas en cuanto a las expectativas que esos padres van a tener y qué es lo que nosotros como personal de salud podemos hacer y qué es lo que ellos como cuidadores de ese bebé están en la obligación de saber y de hacer. Tenemos que hacer hincapié en que el niño lo mejor que puede pasarle es que su mamá lo coloque al pecho y que le dé lactancia materna exclusiva y a libre demanda. Eso quiere decir, donde quiera, cuando quiera y el tiempo que él quiera. También nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para evaluar eh, el acto de la lactancia, cómo es la tetada, cómo se comporta el niño, cómo se comporta la mamá, saber si tiene, si busca perfectamente, si agarra completamente, si se acopla adecuadamente, si tiene un patrón de alimentación apropiada, si permanece el tiempo que debe tener, si la posición que la mamá está colocando el niño es la más apropiada tanto para el bebé como para ella. Y eso debiéramos documentarlo, eso debiéramos hacerlo por escrito cada vez que nosotros nos acerquemos a evaluar a esos niños para llevar una buena secuencia, la evolución de lo que es el acto de amamantar. A toda costa hay que evitar las tetinas. Con esto tenemos que ser muy cuidadosos porque inclusive hay madres que ya van preparadas con una serie de implementos porque desde el punto de vista comercial eh, les han inculcado que eso las ayuda y los protege. Y tal vez nos va a hacer todo lo contrario. El usar una tetina no va a evitar que se presenten algunas complicaciones del acto de amamantar y de paso va a interrumpir el contacto piel con piel. Hay que tener al tanto a estos familiares de las bondades del método madre canguro, explicársele, porque este recién nacido pretérmino es parte de la población objetiva del método madre canguro y pudiera ser un beneficiario de ese método. Es bueno que nosotros evaluemos el número de emisiones y evacuaciones porque eso nos da una idea indirecta de buena producción y buena transferencia de leche, que nos va a garantizar un adecuado desarrollo pondo-estatural del niño. Vigilemos que el niño no esté perdiendo peso, que no haya manifestaciones clínicas de deshidratación, que no se esté tornando histérico, ¿verdad?
Y si nosotros conseguimos algún tipo de alteración clínica durante esa estancia intrahospitalaria, corregirla lo más pronto posible. Mientras más rápido intervengamos en la corrección de esa eventualidad, más rápido la vamos a corregir y menos riesgo va a corregir el niño. Perdón, menos riesgo va a correr el niño. Mientras más tiempo pase y más tiempo tenga evolucionando alguna eventualidad clínica, va a ser más difícil la recuperación y va a estar más en riesgo el niño y su alimentación al pecho. El tercer momento es el momento del egreso y ya en la casa. Estos recién nacidos necesitan una valoración continua y a intervalos cortos. La primera evaluación de un niño pretérmino que egresó y está en su domicilio debe ser a las 48 horas. Debe haber una evaluación temprana. Eso nos va a permitir mantener un contacto estrecho con los padres, porque ese es el momento de aclarar dudas y de replantear las expectativas que estos padres y de corregir las anormalidades que nosotros podamos detectar en la técnica de alimentación con leche de pecho, en la técnica de acople, en la posición, en el agarre y hasta en la extracción de leche materna para dar, para almacenar o para darla de manera diferida después, ¿verdad? Es importante insistir, como ya lo dijimos anteriormente, en, en mantener el contacto piel con piel y de ser necesario, sobre todo los que lo usaron previamente, pero todavía los que no lo hayan usado, en la posibilidad, considerar la posibilidad de emplear el método Madreca. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo se encienden las alarmas? Bueno, primero, cuando detectemos en cualquiera de las valoraciones, sobre todo cuando se hacen estando en el domicilio, nosotros notemos que haya una pobre ganancia ponderal. La alarma puede sonar más duro cuando detectemos que no es que hay una pobre ganancia ponderal, es que se detuvo la ganancia de peso o que la pérdida de peso que el niño presentó en el transcurso de la primera semana superó el teórico 10% que nosotros debiéramos esperar como fisiológico en los mecanismos de adaptación de ese bebé. Y el otro momento de tener una alarma encendida es cuando a las 42 semanas de edad corregida, el niño no ha logrado alcanzar el peso adecuado. Este último momento parece es muy importante, porque si nosotros llegamos con un bebé que nació, por decir algo, a las 32 semanas y llegamos a las 42 semanas de edad corregida y no ha logrado su peso, entonces, ¿qué pasó durante esas 10 semanas? No hicimos una vigilancia adecuada, no se cumplieron las estrategias, los padres se confundieron, qué hicimos bien y qué no hicimos bien. Entonces, ya es más tardíamente. Esa alarma no se debe apagar hasta que nosotros no logramos corregir esta eventualidad que nos llevó a que el niño no alcanzara su peso, no debe apagarse y por lo tanto debemos insistir en cualquiera de las estrategias anteriores que nos ayuden a asegurar que el niño va a tener una lactancia apropiada. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a seguir? Bueno, para vigilar estrechamente, corroborar de que hay una ganancia de peso apropiada. Segundo, como ya les dije, la primera visita a los 2 días, pero de ahí debe haber un control semanal de peso, por lo menos hasta la semana 42, que es donde nos cercioramos de que el niño alcanzó el peso que debía tener esa semana. Tercero, ya lo habíamos comentado, verificamos que haya una adecuada ganancia de peso y perdón, adecuada número de evacuaciones y de emisiones, porque es el índice indirecto, pero que más nosotros tenemos ahí a mano para cerciorarnos de que está habiendo una lactancia apropiada, que hay una buena producción de leche y que hay una buena transferencia y que seguramente debe haber una buena ganancia de peso y talla en el bebé. Y también tenemos que detectar, como ya lo hemos comentado anteriormente, las variables clínicas, detectar signos de deshidratación, de la presencia de ictericia, signos clínicos de infección y detectar los desequilibrios metabólicos, neurocognitivos o metabólicos o respiratorios. Esos tenemos que detectarlos tempranamente para poder corregirlos.
Lo clave es proteger la producción de leche materna, que le asegure un aporte adecuado al niño. Es importante que nosotros elaboremos el protocolo específico de manera ordenada y metódica para garantizar el planteamiento que nos hemos hecho, para asegurar que las estrategias se están cumpliendo y para que no haya errores que nos vayan a perjudicar la buena progresión de esta alimentación. Dos cosas que son sumamente importantes. Formar y actualizar el personal de salud que está involucrado en la atención del niño prematuro y de su alimentación. Y por último, garantizar adecuadamente e implicar íntimamente a los padres en la alimentación, en las técnicas y en la instauración de una lactancia materna adecuada y prolongada. ¿Qué conclusiones, ¿Con qué conclusiones voy a terminar mi exposición? Primero, hay que concluir que el recién nacido es un paciente de un alto riesgo desde el punto de vista nutricional, metabólico, inmunológico, pero que si nosotros lo vigilamos, lo alimentamos y lo seguimos adecuadamente, podremos superar las barreras que se interpongan en un desarrollo adecuado y apropiado de ese bebé para garantizarle un buen futuro de vida. La segunda conclusión es que la edad corregida es un elemento muy sencillo, pero muy valioso a la hora que nosotros podamos comparar el desarrollo que ese recién nacido pretérmino en realidad debe tener y nunca equivocarnos al compararlo con un niño que nació del término. Eso va a beneficiar la atención de estos recién nacidos pretérminos. Y por último, definitivamente, hacer hincapié en que la lactancia materna es insustituible, que los beneficios que le aporta la lactancia materna a todos los pacientes, particularmente a los estos recién nacidos prematuros, son incuantificables y que representan para ellos una fuente nutricional que los va a llevar a superar los riesgos eh, que ellos puedan presentar. Y debemos garantizar esa lactancia materna, tanto el personal de salud como el entorno familiar involucrado en la atención de un recién nacido. De esta manera concluyo mi exposición. Espero que les haya sido de provecho. Aprovecho para mostrarles la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que está en la parte superior derecha. Es la patrona del estado Zulia, donde yo vivo. Al lado derecho ven una imagen del puente sobre el lago de Maracaibo. Es el puente de concreto pretensado, el segundo más largo de Latinoamérica. Tiene una extensión de 8 kilómetros. Y en la foto inferior ven una vista aérea de mi ciudad, de Maracaibo. Maracaibo es una ciudad costera ubicada al noroccidente de Venezuela, en la ribera occidental del lago Maracaibo, con una temperatura anual promedio que varía entre 32 y 34 grados centígrados. O sea, hay calor del bueno, pero tenemos un calor humano dispuestos a recibirlo. Y con una población que supera los 2 millones de habitantes. Y por último, y en un acto muy personal, pues quiero dedicar esta presentación de manera póstuma como homenaje a mi madre, que en paz descanse, que yo sé que desde donde está me está acompañando. Por supuesto, agradecer al doctor Lara Pérez, a todos ustedes que se hicieron presentes y a la fraternidad Médicos Unidos por México que me hayan permitido este foro para poder conversar con ustedes. Quedo completamente a sus órdenes. Agradecido con ustedes. Muy amable, Nelson. Si nos haces Ya está la parte pantalla, de compartir. ya la vamos a quitar. Bueno, Bueno, primero, felicitarte porque hiciste una exposición muy, muy buena, muy extensa, con puntos muy importantes. Y fíjate que
Hasta antes del siglo XX, la palabra viable, hablando del recién nacido, era un tema interesante porque nadie duda que pues estamos aquí y la historia de la humanidad está basada en la alimentación al seno materno. Aunque por ahí, en la historia de la creación de Roma, piensan que Rómulo y Remo fueron alimentados por una loba. Pero hasta antes del siglo XX se llamaba viable aquel niño que rebasaba las 32 semanas de vida. Quiere decir que con cuidados rústicos, con una idea de conservarlo en calor y alimentarlo, sobre todo con seno materno, con calostro, pues los niños sobrevivían. Y de ahí han cambiado porque ahora tenemos niños de 24, de 22 semanas, de 450 gramos, de 500 gramos, que los hacemos que sobrevivan. La pregunta es si es ético o no. Pero la historia ha tenido cosas un poco, que dijéramos, algunas chistosas, otras anecdóticas, y quiero mencionar que algunos médicos improvisaban incubadoras usando hornos de pan para tratar de mantener vivos a los niños. Por ejemplo, en Francia, el doctor Stéphane Tarnier diseñó una incubadora inspirada en criadores de pollos. Después, en el siglo XX, en la Universidad de París y en las ferias de Estados Unidos se mostraban vivos a los niños prematuros como atracción pública y paradójicamente eso sirvió para que muchas vidas se salvaran por el financiamiento de su cuidado. Ya en la década de los 50 y 70 aparecen las primeras unidades de cuidados intensivos del neonato y la nutrición parenteral, lo que dispara la supervivencia, haciendo a un lado la leche materna que empieza a reconocerse como una medicina para estos bebés. En pleno siglo XXI, pues es muy fácil salvar bebés que pesan 500 gramos o más. Y yo quisiera aprovechar también algunas anécdotas. Por ejemplo, Winston Churchill nació 2 meses antes de término, o sea, fue un pretérmino. Albert Einstein fue descrito como débil y pequeño al nacer, aunque no se tiene exactamente si fue un pretérmino o no. Isaac Newton nació prematuro y tan frágil que su madre pensaba que no sobreviviría a la noche. La madrina de los lactantes o la lactancia en prematuros fue la doctora Odette de Madre, neonatóloga francesa que documentó cómo la leche de madres de prematuros era distinta y adaptada, algo que hoy es pilar de la neonatología. Entonces, el hablar de la alimentación del ser materno, pues estamos reconociendo los valores no solamente para el recién nacido de término, sino que mucha de la supervivencia de los niños pretérminos es basada en ello. Más la audacia, el empeño, la enjundia, el optimismo, la valentía incluso de muchos médicos que hicieron posible ir adquiriendo técnica para poder evaluar correctamente a los niños, Valar, Capurro Dimitri, etcétera, y también pues para hacer cálculos de riesgos perinatales y anteponerse a los eventos que iban a ser inminentes, como recibir un prematuro y saber si era un prematuro que ya tenía succión, deglución y su coordinación para ello, para saber qué tipo de qué, qué técnica para alimentarnos se iba a utilizar. Entonces, creo que hay mucho todavía por aprender, reconocer y también yo diría que no debemos de olvidar muchas cosas de la historia de la humanidad que están basadas precisamente en eso. Y que ahora, con el cambio climático, la sobrepoblación mundial,
los problemas de la biodisponibilidad de alimentos, los problemas de microbiota que estamos viendo, las alteraciones del cambio climático traen estrés hídrico, la malnutrición que tenemos, pues, se vuelve algo muy complejo y sin embargo, a pesar de los cambios y de los siglos, sigue siendo la leche materna la garantía de sobrevivencia de la raza humana. Entonces, no sé, sumé varias preguntas ahí de Facebook para, para hacer este comentario y pues no sé qué nos pudieras comentar, Nelson. Pero doctor, primero le quiero hacer, refiriéndome por donde empezó usted la conversación, bueno, que para tratar de reivindicar el acto de amamantar, a pesar de que a Rómulo y Remo teóricamente los amamantó una loba, pues no fue su madre, pero fueron amamantados. En cuanto al comentario de la cantidad de personalidades que han tenido el antecedente de prematuridad y después dieron los frutos que dieron, pues eso es inminente. Yo no quise hacer mención eh, porque no, tenía unos datos muy personales y no tuve tiempo de pedir la autorización para incluirlos en la presentación. Pero inclusive hay una colega venezolana, trabaja en Chile y nació prematura de 31 semanas, estuvo hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos aquí en Maracaibo, pues, y hoy en día tiene 31 años o 30 años y está allá, o sea, dio todo lo que podía dar. Pero también es cierto, doctor, de que a pesar de que se han mejorado las técnicas de atención para el recién nacido y que están garantizando la sobrevida de estos recién nacidos prematuros, también las estadísticas en cuanto a las secuelas que deja la prematuridad también se han incrementado. Porque, bueno, mientras más prematuridad haya, pues más riesgo hay y no todos pueden salir adelante. Uno, porque definitivamente yo pienso que la providencia divina no lo permite. Y otros porque no hay el recurso. Yo en lo personal y se lo digo eh, lo recuerdo con mucho dolor. Mi primer nieto fue un prematuro extremo, no llegó a las 31 semanas, nació con 830 gramos al nacer y estuvo un mes completo hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente no, no sobrevivió, duró exactamente un mes. Y es un hecho que yo recuerdo con mucho dolor, pero siempre lo acepto porque no nos queda otra sino aceptarlo. Y sí, yo no busqué más detalles porque fíjese cuando usted habla de un prematuro de menos de 31 semanas, ya ese es un prematuro que el alto porcentaje de posibilidades de que vaya a ser manejado en cuidado intensivo y que vaya a recibir alimentación parenteral lo saca del objeto de la conversación que hoy tuvimos. Entonces, la información que pueda tener no es mucha. El uso de los fortificadores de la leche materna también lo conseguí. No quise hacer referencia a ello, no porque no sea un elemento valioso, también nos puede ayudar. De hecho, nos ayuda. Pero la idea era precisamente insistir más en la lactancia materna y que el niño se alimente directamente del pecho de la mamá, que no sea con lactancia diferida o con leche donada, y menos que sea con fórmula, y aun y cuando los fortificadores se usan en la misma leche materna, pues mm, también me llama a la reflexión algo que nosotros conversamos en off, como dijimos. O sea, ¿cuánto acceso podemos o en general tiene la población a este tipo de elementos que puedan ayudar en eso? Y bueno, este, seguimos adelante. Yo creo que si lo que le podemos ofrecer nosotros, eh, pero sobre todo, particularmente, el entorno familiar, es la lactancia y con eso llevamos bastante ganado de la batalla, pues afinquémonos en eso, que es lo que seguramente de todos podemos disponer y todos podemos eh, manejar de manera favorable. Sí, totalmente. Fíjate que me hiciste recordar
mis tiempos de formación de pediatra. Y tuve grandes maestros en neonatología porque me tocó la década de los 70 que empezaba a dispararse la neonatología en México y un poco también la perinatología. Y en aquel entonces, estando yo en la Ciudad de México a 2.240 metros de altitud, en mi hospital tuvimos el primer oxímetro, que era un monstruo gigantesco con el que salvamos muchas vidas de niños pretérmino, porque hacían membrana hialina, enterocolitis necrosante, además de hiperbilirrubinemia, etcétera. Y eran las patologías frecuentes y comunes que siguen siendo, pero que ahora ya no se espanta uno tanto. Pero en aquel entonces, ante la incertidumbre, se innovaba mucho. Y llegamos a tener incubadoras de presión negativa para tórax inestable. Llegamos a tener y calcular las atmósferas de presión. Empezamos la utilización de cascos cefálicos y todo iba acorde con el tipo de alimentación que andábamos buscando a las madres recién paridas para que nos dieran un poco de calostro ahí para estar sosteniendo a nuestros prematuros. Y han pasado ya casi 50 años y la verdad que siento que ha cambiado tanto porque en la Ciudad de México un niño que no llegaba al 20 de noviembre, y no digo al centro médico, porque el centro médico, como no nacían ahí los niños, pues en lo que los trasladabas era un riesgo muy importante para hacer sepsis o problema respiratorio que finalmente los mataba. Y entonces el reto en aquel entonces era mantener vivo a un niño de 1.500 gramos, porque la mayoría de ellos morían en las primeras 72 horas, independientemente de sus condiciones. Y después el reto era los niños de 1.000 gramos. Entonces, un niño de 1.000 gramos pues, era un reto para mantenerlo vivo en esas condiciones. Actualmente, pues me da mucho gusto porque por ahí una experiencia de membrana hialina que presentamos y que luego presentaron una de Monterrey y un estudio que hice yo hace 45 años aquí en el puerto de Veracruz, que fue el primero que hice, encontramos que a nosotros nos había ido mejor con los pretérminos en la sobrevida que a los de Monterrey que utilizaron ya en aquel entonces oxígeno líquido en los casos de membrana hialina. Y decían, oye, pero ¿cómo le hiciste? Le digo, muy fácil, nosotros estamos al nivel del mar. Esa es la gran No, diferencia. un secreto. Pero entonces creo que hemos aprendido mucho y a mí me da mucho gusto porque México es un gran mosaico de cosas. O sea, el México de Monterrey es diferente al de Yucatán y es diferente al de Oaxaca y es diferente al de Guadalajara y es diferente al de la Ciudad de México, Veracruz, etcétera. Y para que un pretérmino sobreviva, ya no es, se necesita todas aquellas sitios específicos para que llegara con tan buena suerte. Y entonces vemos, casi a manera anecdótica, que en rancherías, que en pueblos pequeños, nació un pretérmino que lo llevan al mes para que lo revise uno y dice, qué barbaridad, pero ¿qué fue lo que hicieron? Pues le poníamos botellas calientes ahí en una cunita improvisada y le dábamos con un popote de comer. Digo, bueno, pues no cabe duda, pero en todos ellos estaba de por medio la alimentación al seno materno. Entonces yo creo que incluso en comunidades tan desprotegidas, con la idea de mantenerlo en calor y darle el seno materno, hay alta posibilidad. Antiguamente decían, eso de no viable quiere decir que las condiciones de la naturaleza no garantizaban que ese individuo pudiera vivir. Eso era lo no viable. Pero ahora, a pesar de las condiciones de la naturaleza, le hemos ganado un poquito, ¿verdad? Sosteniendo y como pilar la alimentación al seno materno y mantenerlo con calor. Con respecto a lo que decías de los pretérminos en cuestión de las secuelas, fíjate que hay un estudio muy interesante que a mí me tocó participar hace como 40 y tantos años, en el que vimos que los niños, todos los recién nacidos aquí al nivel del mar, desaturaban de oxígeno las primeras 24 horas. O sea,
no tenían saturación de oxígeno normal. Y era normal una condición de adaptación del recién nacido de término. Pero cuando comparamos qué es lo que pasaba con la saturación de oxígeno del pretérmino, ¡ah, sorpresa! Resulta que eran más tolerantes a menos saturación de Esa oxígeno. desaturación. Y eso tiene un dato muy importante. Si tiene un poquito más de peso y gana peso para que tenga desarrollo neurológico y menos posibilidad de secuelas, tanto en los ojos, por utilización de oxígeno, como también para el desarrollo del oído y también de las funciones musculoesqueléticas. Pero como siempre sucede, por la falta de presupuesto, de tiempo, de convencer a colegas para hacer cosas que no nos dejan dinero, ¿verdad? Pues ya no seguimos adelante con esas investigaciones, pero me parecieron muy oportunas. Eh, yo conocí muchos neonatólogos excelentes, algunos de ellos fueron mis maestros, bueno, me tocó la etapa de la neonatología de México, y todos ellos tenían un rasgo en lo personal. El rasgo que yo veo distintivo del neonatólogo, y ahí Fabiola Aguilar seguramente que nos puede completar esta reflexión, pero es que son muy obsesivos y son muy compulsivos y además son muy entusiastas y difícilmente se echan para atrás y todos siempre están empujando, empujando. Y yo creo que es un ingrediente importante en el que un pretérmino, sobre todo aquellos de más riesgo, mientras menos edad gestacional y menos peso, porque el reto en ese niño menor de 36 semanas o 32 que no tiene una coordinación de la deglución y la succión, pues hay que alimentarlo con sonda. Pero hay que alimentarlo con leche materna. Con leche No hay materna. que andar inventando esas fórmulas mágicas que dicen que es mejor, ¿verdad? Y que venden mucho además, hasta con los niños de término y sin problemas. Pues no, sigue siendo la leche materna el mejor alimento y la mejor medicina para el ser humano. Doctor, y es que la composición de la leche materna de un prematuro es propia para el niño, para ese prematuro, para ese niño de esa edad gestacional. La leche de su madre es la ideal. Le pueden traer leche donada de otra madre. Si es de un niño a término, no es la ideal. Y si es de un pretérmino que no tiene la misma edad gestacional, no es igual, porque la naturaleza es muy sabia. Papá Dios no se equivoca. Y además, en ese mismo niño, con esa misma mamá, la leche va cambiando. Claro, en la medida que, Las claro, claro, necesidades claro que sí, del se va niño. modificando, sí, porque es netamente un líquido biológicamente vivo, activo. Qué barbaridad. Mucho, mucho por comentar. Esta plática que has dado es muy inspiradora, muy reflexiva, muy buena en términos generales. Y quiero pedirte que nos hagas favor de dar una reflexión final o un mensaje final o un epílogo para cerrar esta transmisión. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad, doctor, la presencia de los compañeros que aquí están. No están todos los que somos, y somos todos los que estamos, pero los que estamos son los que hacemos falta. Y por eso lo disfrutamos igualito. Lo hubiéramos podido conversar entre usted y yo y de igual forma lo iba a disfrutar. Entonces, eso lo agradezco. Bueno, y en cuanto al tema, pues, eh, lo que nos tiene que quedar como lección es que el recién nacido prematuro es un paciente de alto riesgo sobre el cual tenemos que fijar una atención, como usted dijo, obsesiva, que, que, nada nos desvíe la atención de ese niño y que de lo que poquito que podamos ofrecerle, que nunca falte lo más esencial, que es la leche de su madre. Mientras más aporte de la leche su madre le dé más, y si es ella de tú a tú directamente, mejor. Entonces tenemos que insistir en promover y fomentar la alimentación al seno materno y enseñar a esos padres
a manejar tan valiosos recursos y que con eso llevamos bastante de la pelea ganada, doctor. Doctor, desde aquí, mi abrazo, mi agradecimiento, pues, y mi disposición a servirles. Aquí tienen su casa. Muy amable, muchas gracias, Nelson. Yo nada más quiero agregar antes de cerrar un reconocimiento a las madres, porque todas las madres, en nada le importa si su niño es prematuro, de término, macrosómico, etcétera, el cariño es exactamente igual, el amor es exactamente igual. Y un niño, por pequeño que sea, es exactamente igual que uno de término o un macrosómico. Yo creo que esa parte es la primera parte para lograr seres humanos felices y de larga vida, aunque después hay dos caras de la moneda. El niño que nace sin ningún problema, que todo está muy bien, pero que a través del desarrollo de su infancia algo sucede, y ya sea que muere o no crece, o se vuelve una persona no ideal desde el punto de vista productivo social. Y la otra moneda, aquel que estuvo a punto de morir, que se daban pocas expectativas porque fue pretérmino, pero su entorno, su familia, le dan otra serie de condiciones que cuando llega a una edad adulta, a nadie le importa ya si fue prematuro, como a la doctora que mencionaste, ¿no? O Sí, como sí, a sí. Einstein, ¿no? O como a Newton. Entonces ya, no tiene ninguna importancia si fue prematuro. Hay que hacer todo lo posible por darle las oportunidades a cualquier niño. Hay un programa maravilloso en el tiempo neoliberal, como dice este gobierno ahora, o sea, el tiempo del PRI, en el que se hizo un programa con un gran maestro que ganó el premio Reina Sofía y Príncipe de Asturias, y que hizo un programa que se llama Arranque Parejo. ¿Y eso qué quiere decir? Precisamente que independientemente de las condiciones perinatales de un recién nacido, un médico pediatra tiene que garantizar o ofrecerle al menos las mejores condiciones a ese niño para que arranque parejo a los demás en el trayecto de su vida. Eso Excelente. es arranque parejo. Pues yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz al doctor Nelson Segundo Faría Montiel su excelente participación con esta videoconferencia que estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Así es de que muchas gracias a los que asistieron, muchas gracias en Facebook y les deseo que tengan una excelente noche. Así es que buena noche y hasta pronto. Hasta pronto.